Amén, amén. Aleluya. Shalom Aleichem. Bendiciones a todos, paz a todos. Mis ahim, mis ahayot, hermanos y hermanas que están en este momento sintonizando esta pequeña, vamos a llamarle introducción a raíces hebreas. Y pues es importante hoy en este día desarrollar, vamos a decir, un estudio para principiantes. Y es el sentir que el Eterno nos ha puesto en el corazón, no solamente a su servidor, sino que también a varias ahim, hermanos que ya han solicitado que pues comentemos o de una enseñanza, vamos a llamarla de esta manera, una guianza para que puedan ellos llevar el camino adecuado, correcto. Amén, aleluya. Pero pues vamos a continuar y vamos a estar dando la introducción a lo que vamos nosotros a estar estudiando durante, pues no sabemos qué tiempo nos vaya a tomar, pero vamos a estar desarrollando este sistema de estudio para todos aquellos que están comenzando en raíces hebreas. Amén, aleluya. Bueno, con esta cuestión de raíces hebreas es importante entender entonces que se desconoce mucho, vamos a decir, en las religiones del mundo, esta cuestión de raíces hebreas. Y cuando hablamos acerca de raíces hebreas, otros tienen un concepto completamente equivocado, errado, y piensan que el judaísmo tiene que ver con raíces hebreas, y en parte es verdad, pero vamos a estar también estudiando de que el judaísmo es también una religión, y cuando hablamos de raíces hebreas no nos referimos precisamente al judaísmo. Y lo que queremos hacer es que la gente entienda que nuestro trasfondo es hebreo. Nuestro trasfondo, hablando acerca de todos aquellos que estudiamos la palabra del Eterno, la palabra de Dios, es de que debemos de entender que por muchos años se nos enseñó como si la lengua materna de la Biblia que cargábamos debajo del brazo era el griego, ¿verdad? Y hasta ahora yo creo que muchos de los institutos que encontramos en las religiones enseñan, ¿verdad? Pues simplemente porque el hecho, ¿verdad?, de que la mayoría del Pacto Renovado o el Nuevo Testamento, como le llaman algunos, fue escrito mayormente en griego, y tienen pues en la mente de que eso es el lenguaje que se debe de aprender. Pero vamos a estar viendo que eso es bueno, estudiar el griego es bueno. Personalmente su servidor ha estudiado ya en institutos y el bachillerato, y no estoy en contra del griego tampoco, pero sí estoy a favor de que conozcamos que no podemos limitarnos solamente al griego, sino que tenemos que recordar que los escritores de la Biblia son hebreos, la cultura es hebrea, la religión es hebrea, la tradición es obviamente hebrea, y los conceptos que encontramos a través del Tanaj, como se llama en hebreo, o sea, de lo que llaman Antiguo Testamento, estos conceptos que encontramos ahí son también hebreos. Ahora, cuando hablamos ya de los evangelios, bueno, sabemos que el primer evangelio, que fue al menos, o los primeros que pudieron haber existido, obviamente tenían que haber sido escritos en hebreo por la razón de que esa es la lengua materna del pueblo de Israel. Y cuando hablamos acerca de lo que se llama en hebreo Lashon HaKodesh, que es el lenguaje puro, nos damos cuenta y hemos aprendido que no tiene necesariamente que ver solamente con la cuestión de aprender un lenguaje, sino la condición del corazón de donde ese lenguaje va a ser interpretado o hablado hacia afuera, ¿verdad? Porque lo que en realidad, como dijo Yeshua, lo que contamina al hombre sale del corazón y no es lo que entra por la boca. Aleluya. Así que, amados, es interesantísimo entender que
pues así como los primeros evangelios, como tenemos registro de que Mateo fue escrito en hebreo para a la audiencia hebrea, ¿verdad? Y tal vez algunos otros también fueron escritos en hebreo, pero no tenemos ni siquiera el de Mateo, el que tenemos ya registro de que varias personas mencionaron de que Mateo escribió en hebreo, pero no existe un original de él hasta hoy en la actualidad. Y lo que están presentando allá afuera como el Mateo Shem Tov, como un documento original hebreo del Nuevo Testamento, es un documento, pues obviamente que lo es un rabino que no tenía los mejores deseos para con el cristianismo, ni para con Yeshua, ni para con Jesús, ¿verdad? Porque ahí en ese Mateo Shem Tov le resta la divinidad, le resta, bueno, y tiene varias reseñas vamos a decir, porque él era talmudista, ¿verdad? Entonces tiene varias reseñas o sea, dejó ahí su sello, pero a lo que voy es esto. Entendemos entonces que se escribió en griego, pero siempre, no importa que los evangelios hayan sido escritos en griego, que los originales los tengamos en griego, siempre tenemos que transportarnos una vez más hacia la mentalidad hebrea, aunque estemos leyendo el griego o el español, ¿verdad? Porque hay modismos en el lenguaje hebreo que son incomprensibles ya cuando nosotros tratamos de transportarlos o transliterarlos a otro lenguaje. Aleluya. Entonces, en la actualidad pues veo que muchos creyentes se están interesando de una manera u otra por el estudio de la bendita escritura, lo que se llama en hebreo Torah, que quiere decir instrucción, ¿verdad? Y están ellos interesados de estudiar la escritura desde una perspectiva hebrea, y eso es una gran bendición. Ese es el anhelo, ¿verdad? De todo maestro que al menos que conoce de lo hebreo, de que sus alumnos estén interesados por aprender el hebreo, ¿verdad? Y no necesariamente estoy hablando de conocerlo a perfección, porque aún su servidor no conozco el hebreo a perfección, pero como quien dice por ahí, me sé defender un poquito, ¿no? Y eso es lo que es al menos para alguien que enseña un gusto y un placer y un gozo ver que sus alumnos o sus seguidores estén interesados en estudiar la escritura desde una perspectiva hebrea. Así que, pues entonces, pensando en esto, vamos a estar nosotros ya en estos estudios tocando literalmente, pues obviamente ya los textos en una mentalidad hebrea, porque como vuelvo a repetir, la Biblia es un documento hebreo por naturaleza y es necesario estudiarla con los lentes hebreos, ¿verdad? No con los lentes griegos, para que así nosotros la interpretación y el entendimiento que obtengamos de la misma esté cerca o más cerca a su sentido original. Así que pues vamos a estar viendo en esta serie de estudios que vamos a estar compartiendo con ustedes, o que voy a estar compartiendo con ustedes, pues todo lo que se compone, ¿verdad? Los conceptos de las raíces hebreas que vamos a decir forma el esqueleto de esta ciencia. Mi meta y objetivo es crear una fuente de información sobre la fe hebrea basada en la bendita Torah, o sea, en la ley de Dios y en el Mesías Yeshua. Y obviamente pues vamos a tratar de darla, o voy a tratar de darla en una manera clara, en una manera sencilla de entender, y dentro de lo posible, obviamente, pues siempre libre de tradiciones, sin fundamento en las Sagradas Escrituras. Y vamos a estar por eso filtrando, vamos a decirlo de esta manera, lo que es el judaísmo y lo que es verdaderamente la mentalidad hebrea, ¿verdad? Y estoy ya no solamente remontándome cuando hablo acerca de regresar a nuestras raíces, no estoy hablando simplemente de decir, bueno, es que yo tengo descendencia de los judíos y por lo tanto ya soy judío y me visto como judío. No estoy hablando de eso, estoy hablando de la mentalidad hebrea, porque el primer hebreo conocido en las Sagradas Escrituras fue nuestro padre Abraham. Así que partiendo de allí, del primer hebreo, vamos nosotros a estudiar toda esta cuestión de raíces hebreas en una mentalidad hebrea.
y no necesariamente judía, aunque vamos a mencionar al judío. Y cuando en ciertas partes yo mencione al judío de una manera positiva, obviamente me estoy refiriendo a los primeros seguidores de Yeshua, que eran también ellos, eran judíos, pero ellos ya habían entendido que ellos no estaban cambiando a ninguna religión, sino que realmente lo único que habían ellos encontrado era esa esperanza que por mucho tiempo ellos habían abrazado sobre el Mesías o la llegada del Mesías. Así que, pues la Biblia entonces, como se conoce, surgió en un contexto histórico hebreo y la mayoría de las cosas que en ella se mencionan tienen sentido, ¿verdad? Si las estudiamos teniendo en cuenta su entorno hebreo. Cuando entonces vemos ese entorno en una forma o en un formato hebreo, nosotros vamos a entender no solamente mejor la Escritura, sino que vamos a experimentar su riqueza y su sustancia espiritual original. Vemos que cuando hubo la división entre los seguidores de Yeshua y las, vamos a decir, diferentes corrientes de enseñanzas, al menos en el primer siglo, cuando nos damos cuenta el llamamiento que hizo Yeshua a sus discípulos, no vemos que él llamó a gente pagana ni a gente que no tenía conocimiento de las escrituras hebreas, sino todo lo contrario, ¿verdad? Él escogió personas que eran Yehudí, como se dice en hebreo, judíos, pero hablando en un contexto ya, vamos a decir, de lo que la palabra judío realmente significa, ¿verdad? A veces pensamos que un judío es uno que se viste de blanco y negro nada más y así la palabra judío es un poquito ambigua, ¿no? Pero si nos vamos a la palabra original es Yehudí, que viene del verbo jodá, agradecer, o sea, el que agradece al Eterno. Uno que agradece o adora al Eterno. Ese es lo que es un Yehudí, un judío, ¿verdad? Y ahora ya cuando hablamos de judíos ortodoxos, eso ya es otra cuestión, ¿verdad? De lo que nosotros, pues como vuelvo a repetir, vamos a estar haciendo la diferencia entre uno y el otro durante el recorrido de estos estudios que vamos a estar estudiando, que vamos a nosotros en lo que nos vamos a ocupar el tiempo. Bueno, dentro de lo que vemos entonces, esa separación causó, oiga bien, que dentro del pueblo se infiltraran enseñanzas erróneas, enseñanzas equivocadas, por ejemplo, como la doctrina del reemplazo, ¿verdad? Que para ahora muchos cristianos, de alguna manera u otra, tienen esa perspectiva teológica de que la cultura hebrea no tiene nada que ver con nosotros, o que nosotros no tenemos nada que ver con Israel, ¿verdad? Y hablando, obviamente, también vamos a estar hablando acerca de lo que es Israel, ¿verdad? Cuando hablo yo de Israel me refiero al pueblo que sirve al Eterno, ¿verdad? Ahora, ya cuando usted me oiga decir al Israel sionista, pues entonces me voy a referir al Estado de Israel. Pero todos estos aspectos son importantes de aprender. Usted que comienza a abrazar esta cuestión de raíces hebreas, y pues mi deseo, ¿verdad? Y aquí en el Yo Soy, la congregación El Yo Soy, es nuestro deseo que ustedes aprendan correctamente, porque nosotros pues no tuvimos la oportunidad de aprender de alguien más, sino que pues se nos guió a una, vamos a decir, a una forma de judaísmo, ¿verdad? A practicar un cierto tipo de judaísmo, pero no era realmente tampoco judaísmo, sino que era una mezcla, ¿no? De todo ahí. Pero bueno, en fin, acá nosotros queremos enseñarle a usted el camino a seguir correcto para que pues más adelante usted no sufra ninguna decepción, ¿verdad? Que como muchos que se nos enseñó que éramos, no, tú eres judío y ahora te tienes que vestir como judío, te tienes que dejar crecer la barba como judío y todo eso, ¿no? Y al final nos dimos cuenta pues de que no era cierto, no somos judíos, ¿verdad? Nadie puede usurpar, ¿verdad? El puesto que
vamos a decir, el Eterno le ha otorgado al pueblo de Israel, pero tampoco podemos usurpar una identidad que no nos corresponde. A los judíos los amamos mucho, los respetamos, oramos por ellos, ¿verdad? Para que Yeshua se les revele, pero realmente pues eso, como vuelvo a repetir, ya ellos lo que practican es una religión creada por ellos mismos. Pero cuando ya hablamos de raíz hebrea, tenemos nosotros que remontarnos a la fe de nuestro padre Abraham, ¿verdad? Y esta es una de las cosas también que tenemos que entender, que precisamente si nosotros tenemos una enseñanza o religión divorciada, separada de la cultura hebrea, sin nada que ver con el pueblo de Israel, ni con los pactos de la promesa, ni con nuestro padre Abraham, como resultado, ¿verdad? Israel, los judíos y el judaísmo, entonces son vistos en el mejor de los casos como algo separado, superado y sustituido por el mismo cristianismo. Y eso es un grave error, ¿verdad? Y es lo que nosotros hemos aprendido, que ellos tienen su posición y nosotros tenemos la nuestra, pero si nosotros queremos llegar a la unificación entre judío y gentil, entonces es necesario que tanto el judío como el gentil abran su corazón a Yeshua, ¿verdad? Y tengan un cambio de carácter, tengan un cambio, ¿verdad?, de mentalidad para los unos para con los otros. Así que sea la voluntad del Eterno que lleguemos nosotros a ese tiempo, ¿verdad? A ver judíos y gentiles en Yeshua como hermanos verdaderos y pues miembros de la misma cajal, de la misma congregación en Mashiach. Muy bien. Pues vamos a estar estudiando todas estas cuestiones, y ya para terminar aquí, porque es solamente una introducción lo que estoy dando, solamente les quiero decir los temas que vamos a estar tocando. Vamos a estar hablando acerca de cómo eran los cristianos primitivos, ¿verdad? Que ellos, como vuelvo a repetir, no se consideraron seguidores de una nueva religión, sino que toda su vida habían sido judíos y continuaban siéndolo, ¿verdad? Los cristianos primitivos no rechazaron el judaísmo, ¿verdad? O sea, cuando digo cristianos me refiero a los seguidores de Cristo, o podemos decir los mesiánicos primitivos, los seguidores del Mesías, que para mí realmente es lo mismo. No rechazaron el judaísmo, sino que llegaron a la convicción de que su fe era el cumplimiento de un largo tiempo de expectación por su mismo Mesías, pues que estaban anhelando y esperando ansiosamente. Así que para ellos fue el cumplimiento solamente de esa expectación mesiánica. Y vamos a estar tocando temas, por ejemplo, como lo que es la cuestión de la doctrina de las dos casas. ¿Cuál es nuestra posición en esta cuestión, verdad? Porque hay unos que dicen que tienes que ser judío para ser parte del mundo venidero. Pues nosotros rechazamos esa doctrina, porque la Escritura nos enseña claramente que en Yeshua, judíos y gentiles, podemos llegar a ser parte de un mismo cuerpo. Entonces vamos a estar tocando temas, por ejemplo, como lo que estoy hablando hoy, que fue la introducción, pero lo vamos a ampliar un poquito más, que son las raíces hebreas del pueblo cristiano. Vamos a estar estudiando acerca de algunas sectas mesiánicas cerradas. Vamos a estar hablando acerca del falso documento de Mateo, Shem Tov. Vamos a estar hablando acerca de, pues obviamente, las fiestas del Eterno, para que pues ustedes que no las conocen puedan entender por qué el Eterno ha determinado que estas fiestas sean celebradas. Vamos a estar hablando acerca pues de la ley, ¿verdad? Cómo la ley y la gracia van de la mano, y algunas, pues derribando algunas doctrinas equivocadas que aprendimos, ¿verdad? Por ejemplo, en el cristianismo, que como todo hermano cristiano me ha de saber, especialmente si usted ya fue a instituto, que ahí nos enseñaron que el cristianismo realmente salió de una serie de reformas, ¿verdad? Comenzando con Martín Lutero, ¿verdad? Y por eso, pues todo esto lo vamos a estar estudiando, ¿verdad? Nuestra identidad, de dónde provenimos, aunque nosotros no podamos reclamar ningún linaje válido que nos pueda, vamos a decir, librar de la muerte, o librar o hacer salvos solamente por ser de alguna línea, de algún linaje, no,
sino que vamos a estar viendo que probablemente muchos de nosotros sí tenemos descendencia de los judíos sefarditas que salieron de España, pero no podemos reclamar esa descendencia, ¿verdad? Porque ahora ya no importa, lo que importa es que estemos lavados con la sangre del Mesías y que hayamos sido injertados dentro, ¿verdad? De lo que es lo que le corresponde al pueblo de Israel. Como lo decía Pablo, cuando dijo allá en su carta a los Romanos, capítulo 11, verso 11, cuando dice él, digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? Hablando de los judíos, de ningún modo. Pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles para causarles celos. Sí, para causarles celos. Pero entonces, como dijo él anteriormente en el verso 1, ¿acaso ha desechado Elohim, Dios, a su pueblo? De ningún modo, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dice, Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. Se da cuenta, sino que solamente que es un plan del Eterno, para que nosotros podamos alcanzar misericordia. Y una vez que nosotros seamos alcanzados, entonces también se le extenderá la misericordia a nuestros hermanos judíos, para que también ellos puedan recibirla tal y cual la recibimos nosotros. Aleluya. Qué gran bendición. Por eso, amados, entendemos entonces de que lo que hemos heredado no nos correspondía a nosotros, y es lo que vamos a estar aprendiendo. Que los cultos, los patriarcas, las promesas, todo lo que nosotros tenemos en lo que llamamos Biblia, no era para nosotros, era para el pueblo escogido de Israel, para aquel pueblo que fue, vamos a decir, congregado en el monte Sinaí para entrar en ese pacto matrimonial con nuestro Padre Celestial, y el cumplimiento de ello. Porque aquella gente con nuestros antepasados no tuvieron la fe adecuada para recibir la promesa. Pero ahora, en nuestros tiempos, por medio de Yeshua, a nosotros se nos da la oportunidad también, a ellos y a nosotros, de entrar en el pacto nuevo, en la sangre y en el cuerpo de Yeshua. Bueno, amados, esto es todo por el momento. Les agradezco su sintonía y pues les animo a que sigan ustedes con estudiando esta serie de vamos a decir, temas que vamos a estar trayendo con relación al retorno a nuestras raíces hebreas, vamos a llamarlo de esta manera, ¿verdad? Y esto ha sido solamente la introducción, así que esté pendiente, ¿verdad? Para esta serie de estudios que hemos intitulado El retorno a nuestras raíces hebreas. Amén. Bendiciones.